Los niños después de las apariciones. Antonia tuvo mucho que sufrir, incluso golpes de su padre, que no creía en las apariciones. A veces lloraba y su hermano Andrés le decía: «Con las cosas tan hermosas que has visto todavía lloras». El año 1934, cuando ya se había producido la condenación del obispo, Antonia optó por irse a vivir a Legazpia, donde empezó a ejercer de peluquera. Más tarde se acomodó en el local de la misma peluquería, una pequeña habitación con cocina para hacer allí su vida retirada. Allí vivió como una ermitaña. Acudía mucho a la iglesia para oír la misa y participar en las funciones religiosas de la parroquia. Por confidencias con sus amigas se sabe que el señor obispo Mateo Mújica tuvo una entrevista con ella en Zarauz, pero jamás reveló el contenido de dicha entrevista. En los años de Legazpia acudía con frecuencia al lugar de las apariciones, pero siempre sola y cuando no había gente. Según confesión de sus conocidos, era de carácter alegre y comunicativo. Sabía estar en cuadrilla, aunque su forma de ser era especial, pues no se le podía hacer cualquier pregunta. Toda la vida fue fiel a su misión de vidente de Ezquioga. Las visiones de Antonia tuvieron un ciclo regular que se cerró con el mes de julio de 1931. En conjunto parece que constó de 16 apariciones, 15 seguidas y una discontinua. Con el cese de las apariciones y la proliferación de videntes, se fue alejando poco a poco de la campa de Anduaga. Decidió salir de Ezquioga a Zumárraga a aprender de peluquera en casa de Pilar Alustiza Apaolaza, calle Soraluce, número 6. Simultaneaba su trabajo de peluquera ocupándose en zurcir y recoger los puntos de las medias. Con ocasión de fiestas de afluencia mayor en el bar, servía en el mismo con toda amabilidad. Poco antes de su muerte estuvo en Ezquioga. Llegó a las proximidades del Ayuntamiento Nuevo, el lugar de la primera aparición. Se detuvo algún tiempo, se santiguó y se marchó. Fue la despedida del lugar de las apariciones. Murió en la residencia sanitaria de Zumárraga el 12 de mayo de 2005, a los 85 años. Andrés, en los primeros días, siguió en todos los gestos de su hermana. Creyó que la gente que tenía visiones era como ellos y se adaptó. Se le vio con frecuencia poner a los pies de la Virgen las flores y los objetos que los devotos traían al tablado. Atrajo la atención de los devotos de Ezquioga cuando su hermana se ausentó de Ezquioga. El libro de Rhodes contiene algunas interesantes anécdotas de su vida. La aparición solía tener lugar a las 20 horas. Media hora antes estaba preparado. Para ser puntual aprendió a conocer las horas del reloj. Desde el 30 de junio, todos los días tenía la aparición fuera de una temporada de 5 días en que no hubo aparición. En ese lapso quedó tan turbado que ni comía ni dormía. Cuando le venía la visión, se arrodillaba en el suelo debajo de un manzano, los ojos fijos en un objeto inmediato, las manos juntas sobre el pecho, moviendo los labios de vez en cuando. Si le hablaban en catalán o francés, lo entendía. Desde el 30 de junio de 1931 hasta agosto tuvo 31 visiones. Después tuvo una segunda etapa, según los testigos, de un par de años. Estas tuvieron lugar en el Manzanal, detrás de su casa. Nunca llegó al éxtasis. Hacia 1934 se fue a Zumárraga a estudiar al Colegio de los Hermanos de la Salle. De allí pasó a una escuela de armería en Eibar, que le buscó seguramente su propio padre. De Eibar se fue a Vitoria, donde encontró un nuevo trabajo. Inventó 2 máquinas de triturar cereales o forraje. No tuvo éxito porque no se pudo comercializar la nueva maquinaria. Su hermana Catalina, el 13 de octubre de 2009, atribuía el fracaso a la estafa de que fue objeto de parte del socio. De Vitoria con cierta frecuencia venía en los fines de semana a Ezquioga. Siempre fue fiel a la misa dominical. Oía con devoción la vespertina del sábado y la del día domingo. Según los conocidos, era muy devoto y muy formal. Cuando se presentaba en un lugar donde no era conocido, era frecuente que se le señalara como el vidente de Ezquioga. Un mismo destino unió a los 2 hermanos en sus actitudes. No entraron en el grupo de las personas interrogadas por la autoridad eclesiástica en el proceso diocesano de Vitoria. Tampoco fueron llevados a la audiencia que Monseñor Mateo Mújica concedió a los videntes del segundo grupo en su destierro de la Pulle. Murió en Vitoria el 4 de octubre de 2000 a los 76 años, 5 años antes que su hermana Antonia, que falleció el 12 de mayo de 2005. Los restos de ambos hermanos están desde el año 2020 en la capilla de las apariciones de Ezquioga. El mensaje que recibieron de la Virgen sin palabras
Estaba claro, para solucionar los problemas sociales nacionales y mundiales no hay que recurrir a la violencia y a la guerra, sino a la oración, al rosario y a la penitencia. Es el mensaje fundamental de todas las apariciones de la Virgen a lo largo del mundo.